Ahora quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo a través de internet o cualquier otro medio electrónico. Nos da mucho gusto que se unan a nosotros, que sean parte de lo que estamos haciendo para avanzar la causa de Cristo y establecer el reino de Dios a través de tu vida. Juan capítulo 5, versículo 17, Jesús dijo algo muy sorprendente. Los fariseos lo estaban regañando porque sus discípulos estaban recogiendo grano de trigo en el día de reposo, y también estaban ellos enojados porque, permítame, estaban también ellos enojados porque Jesús estaba haciendo sanidades en el día de reposo, y todas estas cosas les causaban a ellos un trauma psicológico porque ellos estaban solamente acostumbrados a ciertas reglas. Y cada vez que uno piensa que uno ya sabe cómo Dios es, entonces Dios manda cosas que nos enseñen que no es como pensábamos. Y los discípulos, los fariseos, tenían todo este conflicto. Bueno, el asunto es que Jesús les responde en el verso 17 y les dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quiero que nosotros volvamos a pensar eso. Dios eterno, perfecto, infinito, absoluto, que no tiene necesidad de absolutamente nada, que habló y el universo fue creado, que habló y todo lo que nosotros vemos existió. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Jesús, el Hijo de Dios, el escogido por Dios para gobernar el planeta, fue entrenado en la vida a través de trabajo arduo, en este caso el trabajo de carpintería, que aún el día de hoy, con máquinas y motores eléctricos y toda clase de herramientas, sigue siendo un trabajo pesado. En el tiempo de Jesús era sumamente arduo y al mismo tiempo un trabajo que se requería pensar, un trabajo a detalle. Y por la mayor parte de su vida, Jesús a eso se dedicó, a trabajar. Su ministerio solamente duró alrededor de unos 3 años. Entonces nos damos cuenta que trabajo es central en el pensamiento de Dios, y nosotros queremos aprender cómo trabaja Dios. Ahora, mucho del error, mucha de la deficiencia en nuestra manera de trabajar, como Dios trabaja, está en cómo pensamos. No necesariamente en la actividad, sino en cómo pensamos. Entonces Dios nos llama a un cambio radical en toda nuestra manera de pensar, y en específico estamos examinando cómo cambiar nuestro pensamiento acerca del trabajo. Ahora, yo le pedí la semana pasada que todos nosotros fuéramos muy abiertos, que ninguno de nosotros tuviéramos una postura defensiva acerca del trabajo, porque el peor error que nosotros podemos tener es pensar que nosotros ya sabemos cómo son las cosas, especialmente cuando se trata de Dios. Estaba escuchando una serie de enseñanzas, le voy a estar leyendo varios detalles, pero una de ellas decía: no puedes darte el lujo de asumir que tu perspectiva de Dios es la correcta. No puedes darte el lujo de suponer que tú ya sabes cómo es este asunto y que no tienes nada más que aprender. Ese es el peor error, porque uno estaría equivocado sin siquiera saber que está equivocado. Cometería errores, se tropezaría, se golpearía sin siquiera saber por dónde ni por qué, para dejar de hacerlo. Entonces queremos estar abiertos para nosotros aprender qué son las maneras en que Dios trabaja para nosotros trabajar como Él trabaja. ¿Sí? Efesios 4, 22 y 23 es un pasaje central que dice que cambiemos totalmente nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 nos dice que no nos acoplemos a la manera en que este mundo funciona, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Sumamente importante que
nosotros entonces activamente estemos trabajando en esta renovación. Esto no va a suceder en automático, no sucede por imposición de manos. Tú puedes pasar al frente, podemos orar por ti y tu mente no se va a renovar. De hecho, ninguna parte de la Escritura dice que la renovación de tu mente viene por lo que alguien más haga por ti. Dice, cada uno es el que se renueva en su entendimiento. Cada uno se renueva en el espíritu de su mente o en el proceso de su razonamiento. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad y lo queremos hacer intencionalmente. Dígale a su vecino, quiero ser intencional. En nuestro examinar de la Escritura nos damos cuenta de que nada sucede por suerte, nada sucede porque, ay, verdad, mira con lo que me topé. Aún las sorpresas y las oportunidades de la vida requieren de intencionalidad, requieren de que uno dé el paso, porque Dios ha escogido que la raza humana sea su colaborador, no su títere. Dios no mueve a la gente como títeres, sino sus hijos. Muy bien. Yo quiero que estudiemos ahora acerca de uno de esos hijos que nos va a enseñar mucho acerca del trabajo. Diga conmigo trabajo. Diga conmigo así como para convencerme. Diga, yo quiero trabajar. Muy bien, órale, sonó suave, ¿verdad? ¿A poco no sonó suave? ¿Sí? A ver, vamos a sorprender a todos los de... Bueno, si le va a dar un aplauso a su vecino, ¿verdad? Déselo, porque lo dijo muy bien. Ok, este asunto de trabajar y de que Dios trabaja y de que nosotros sus hijos trabajamos, José, conocido como José el Soñador, nos da una serie de lecciones al respecto muy importantes. Así que acompáñenme por favor a Génesis capítulo 37 y ahí vamos a empezar el día de hoy. Génesis 37 es la historia de la familia de Jacob, de sus 12 hijos y todo lo que Dios hizo con ellos y a través de ellos. Repito, Dios ha escogido trabajar a través de seres humanos. Usted recuerda que hace tiempo le conté un chiste, es muy simple, ¿verdad? Del agricultor cristiano y del, bueno, aquí a los de la Ciudad de México les decimos chilangos, ¿verdad? Y entonces el chilango fue a visitar a su primo en la granja, ¿verdad? Y estaban viendo los campos increíbles, ¿verdad? Miles de surcos rectos, plantas preciosas, todo verde, verde, verde. Y pues el cristiano, el primo chilango, ¿verdad? Emocionado, ¿verdad? Así sobrecogido con la belleza de aquella, dijo, qué tremendo lo que Dios hace, ¿sí? Y el agricultor le dijo, hubieras visto este campo cuando Dios lo tenía solito. ¿Se imagina? ¿Sí? Pura hierba, pura mata, puras piedras, hormigueros, etcétera, porque Dios escogió labrar la tierra a través de nosotros. Así que Dios nos diseñó para... Muy bien, yo estoy impactado con ustedes, de veras, me están impresionando. Muy bien, entonces José, aquí lo tenemos, capítulo 37, verso 2, dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 17 años. ¿Cuántos? O sea, este es un joven. Y dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ahora, el comentarista bíblico... bueno, su nombre es difícil de pronunciar, pero es uno de los principales comentaristas de los últimos 2 siglos. Dice, aparentemente José era el pastor principal, era el pastor supervisor. O sea, él es el que vigilaba cómo se estaban moviendo los rebaños de una parte del país a otro y la condición de los animales, ¿verdad? Y el trabajo de los empleados y de los hijos. O sea, que José a sus 17 años no solamente trabajaba,
era un hombre responsable, 17 años. Y cualquiera que haya estudiado un poquito acerca del trabajo de pastoreo se va a dar cuenta que no es un trabajo como en las pinturas esas de niños, ¿verdad? De los precious moments y todo es bonito. Es trabajo arduo. No hay un horario de 8 horas, es desde la madrugada hasta en la noche, y en la noche hay que vigilar para que no vengan lobos o algunas otras bestias a acabar con el rebaño. Y las ovejas no son muy inteligentes y huelen mal, ¿sí? Y muchos otros elementos. No es una especie de cuento de hadas. Ser pastor es trabajo duro y poca gente lo quiere hacer. Y José tenía 17 años y él estaba trabajando, no solo trabajando, ya era el responsable. Y esto nos dice que él había hecho bien el trabajo, que él había crecido en el trabajo. Lo más seguro es que él estaba trabajando desde los 10, 12 años de edad, y a los 17 ya su papá le podía confiar el estado de todos sus rebaños, los cuales eran enormes. 17 años, diga conmigo 17 años. Nosotros tenemos un concepto muy diferente de 17 años. He oído a gente, una frase que nunca me gusta oír, que dice: no, cuando éramos jóvenes esos eran los tiempos. Y pienso, qué tontería. No sabía trabajar, era un burro en la escuela, ¿verdad? Pensaba que la vida era fácil, y ahorita tiene 52 años y todavía está soñando con tener 17. Mientras que este muchacho tenía 17 años y estaba soñando con tener 52 y tener muchos hijos y tener toda una gran hacienda y tener nietos y avanzar en la vida. Tenemos volteado al revés este asunto. Y los medios de comunicación perpetúan esta mentira, y que hace que las vidas se vivan de manera miserable, porque normalmente cuando se casa un joven está totalmente impreparado, no porque no tenga la edad, sino porque su mentalidad es una de que yo lo que quiero es disfrutar la vida, yo estoy chavo todavía. ¿Nunca ha oído esas frases? Todavía estoy chavo. Lo que está diciendo es que como chavo tengo el derecho de ser flojo, que me mantengan y disfrutar la vida a costas de otra gente, o sea, mis papás. Y nosotros no vemos nada de eso, ni con José, ni con muchos otros ejemplos de la Biblia. Entonces se casa el joven, es irresponsable. La muchacha pues también no da pie con bola, ¿verdad? Y chocan con la realidad, y las cosas cuestan, y hay que pagar la renta, y hay que atender las necesidades y todo lo que es la vida, ¿verdad? Y el resultado es que a los 6 meses se están divorciando. Y uno piensa, ay, qué difícil está la vida. El problema no es ni la generación ni los jóvenes. El problema es que los papás les dejamos crecer en una fantasía, en una irrealidad. José no fue así. José trabajaba desde joven. Jóvenes, quiero que digan conmigo fuerte: yo quiero trabajar desde joven. Órale, hay algunos, ¿verdad? Los otros están, yo no, ¿verdad? Yo no. Pero para eso tienes a tu papacito y a tu mamacita que te va a obligar a trabajar. Digan gloria a Dios. Ahora, la escritura nos dice que aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuera limpia y recta. O sea, si el muchacho se ubica, él también llega a tener una buena reputación. El doctor Ed Cole, un gran maestro sobre la hombría cristiana, dijo lo siguiente. Dijo: la madurez no viene con los años. Usted puede tener 60 años y ser un adolescente en su manera de pensar. Escúcheme, hombres, mujeres, no piense que su edad o sus canas le hacen a usted maduro. Lo que nos hace maduro es la aceptación de responsabilidad. Así que voy a repetir la frase del doctor Cole: la madurez no viene con los años, viene con la aceptación de responsabilidad. Y muchas personas en su interior siguen soñando con ser chavos o chavas, y lo oye en su proceder, lo oye en la manera en que se relaciona con otras personas, lo oye en el tono de voz que usa a la hora de hablar, o en su manera de pensar y de analizar las cosas, y el resultado es muy, muy dañino. La escritura nos dice que David
También a eso de los 15, 16 años dice que se portaba prudentemente. Había tenido un éxito, se había hecho famoso, pero se comportaba de una manera prudente. Y como resultado, pues él llegó a ser el más grande rey de todos los tiempos en la historia de Israel. La escritura nos dice que José entonces crecía en favor. Nos dice que Israel o Jacob, es la misma persona, amaba a José más que a todos sus hijos. Dice porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí quiero que veamos un punto que a veces pensamos que es injusto y no es así. José tenía favor no merecido. O sea, su papá lo quería más que a los otros muchachos. ¿Sí? Qué cruel es la vida, pero así es. Pero todos tenemos favor inmerecido en algo. Todos. Unos por altos, otros por gorditos, otros por simpáticos, otros por dientudos. Todos tenemos un algo que a alguien le cae bien, que no hicimos nada para merecernos. Todos tenemos favor. Diga conmigo, todos tenemos favor. Dígale a su vecino, tú tienes favor. Ahora, el problema es que queremos el favor que tiene el otro. ¿Sí? El que está alto, ¿verdad? Pues quisiera ser compacto. Y el que es güero dice, ay, yo no me puedo broncear. Y el que está moreno dice, ay, ¿verdad? Yo soy tercermundista y todo el mundo me lo ve, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Pero todos tenemos favor. Repítalo de nuevo, todos tenemos favor. La clave está en acrecentar ese favor. Y José, aunque tenía favor porque era el que su papá había tenido en su vejez, había otro más chiquito, Benjamín, y sin embargo el favor estaba con José. ¿Por qué? Porque el muchacho era responsable y el muchacho trabajaba y el muchacho razonaba. Él era alguien que tenía no solamente una capacidad de trabajo y era responsable, también era observador, por eso supervisaba el trabajo y era sensato. Dice un comentarista de la Biblia, era una cabeza sabia sobre hombros jóvenes. Me gustó la frase. Cabeza sabia sobre hombros jóvenes. La Biblia nos dice que Jesús, que tenía el favor de Dios, dice crecía en gracia delante de Dios y de los hombres. Dice, ¿cómo podía Jesús crecer en favor para con Dios? Pues así lo dice la escritura. Porque el favor que tú recibes es una semilla y luego tú la vas acrecentando. Si tú tienes, por ejemplo, una habilidad natural, ya sea musical o matemática o algún otro aspecto de la vida, no se te dio para que tú te luzcas con ella, se te dio para que la hagas crecer. Y luego crezcas en favor en otras áreas en las que no se te dio. La idea es que nosotros agrandamos el favor que tenemos para con otros. Ahora, tú tienes algo de favor, aprovéchalo. Pero no te quedes conforme con ese detalle. Porque viera que cuando vamos a decir que hay personas que son simpáticas, ¿verdad que sí? ¿Verdad que hay gente que te dicen que húbole y te ríes o te caen bien? Y uno hasta le tiene un poquito de envidia a esa gente porque son muy chispa y son muy simpáticos. Yo tuve una abuela así, pero no me lo heredó, ¿me entiende? Y bueno, ¿qué le va a hacer uno? Pero si no creces tu favor, al rato se chotea eso. Y al rato lo que era tu favor o tu gracia se convierte en lo que te catalogan. Ah, sí, es que ya ves que él es así. Ah, sí, nos cae muy bien. Pero en vez de subirte, ya te disminuye, porque no lo hiciste crecer. Entonces el favor que tengas en la vida, lo que tú tengas que dices, híjole, aquí sí me fue bien, y a lo mejor es una sola cosa, úsalo, crécelo y añádele otros aspectos. Ahora, el favor que uno pueda recibir también trae consigo problemas, porque el favor que José tenía le causaba que sus hermanos lo aborrecieran. ¿Por qué? Porque la vida es un conflicto. Dígale a su vecino, la vida es un conflicto. Dígale, la vida no es vacaciones, mi reina. Dígaselo.
La vida no es vacaciones, mi rey. Dígaselo con autoridad. La vida es guerra. ¿Sí? Si eres un burro en la escuela, la vida es guerra porque eres un burro. Y si eres el listo en la escuela, la vida es guerra porque eres el listo. ¿Sí o no? Si no tienes hijos, la vida es guerra porque no tienes hijos. Y si los tienes, más vale no haber nacido a veces, ¿verdad? Así es. Voltea con su vecino y dígale de nuevo, la vida es guerra. Y luego voltea con un joven soltero por ahí, dile, y el matrimonio es guerra. Ubícate. Así es. ¿Sí o no, señoras? Se fija como todas ellas. Los señores no dicen nada porque la vida es guerra. Claro. Ahora, el error más grande que nosotros tenemos a la hora de trabajar, porque como vemos el favor, vemos a José trabajando, vemos que desde joven, pero el problema no está principalmente en el trabajo, sino en la manera en que nosotros pensamos acerca del trabajo. Es muy interesante que vez tras vez los estudios de las empresas grandes mundiales arrojan el resultado de que el mexicano es muy buen trabajador. O sea, ¿usted cree que hay maquilas en México simplemente por nuestra bonita cara? O sea, el mexicano sabe hacer buen producto. El problema no está en su capacidad, el problema está en su mentalidad. Porque la mentalidad es que el trabajo, ¡ay, qué fastidio! El trabajo es una maldición, el trabajo es algo que hago para resolver un problema. Y ahí está nuestro primer y más grande error. Porque trabajamos para resolver problemas. Es decir, necesito dinero, eso es un problema, trabajo para resolver el problema. Necesito pasar mi examen, así que estudio para pasar el examen porque eso es un problema, no quiero reprobar el examen. ¿Me está captando? Y ese es el peor error que usted puede cometer. No se trabaja para resolver problemas, se trabaja para producir. Diga conmigo, producir. Adán tenía problemas. Antes de la caída, Adán tenía problemas. Ni uno. Estaba en el paraíso y Dios lo puso a trabajar. 6 días. Ni siquiera era del primer mundo porque ellos nomás trabajan 5. 6 días. Tercermundista en el huerto de Edén. 6 días trabajaba labrando la tierra, ni siquiera le puso Dios un tractor. La tenía que labrar a pulso, ¿verdad? Así mínimo con, no sé, una mula o algo, pero el asunto es de que trabajaba duro. ¿Por qué? Porque Dios quería que la tierra produjera y Dios para eso nos pone a nosotros a trabajar, no para que tengamos que comer. Hace unos meses se lo dije y se lo repito, la tierra que Dios hizo es tan generosa que si tú no vuelves a trabajar un solo día en tu vida, tú comerás todos los días. Por lo menos este país es así. Te sales a la esquina y extiendes la mano o te pones a hacer algo con un palo, ¿verdad? Como que es una habilidad y con eso tú vives en este país. Mínimo papitas y Coca-Cola. Mínimo. Pero de hambre no te vas a morir. Porque la tierra que Dios hizo es generosa. Pero Dios hizo la tierra para que nosotros la trabajáramos y produjéramos. ¿Cómo se traduce esto a algo muy específico? Gente que trabaja por un sueldo, empleado, o que trabaja para ganar dinero, patrón, la está regando. Si tú estás trabajando por el sueldo, la estás regando. No eres un buen trabajador. Y si tú tienes un negocio y tú estás trabajando tu negocio para ganar dinero, no eres un buen empresario. Porque la tierra no fue hecha y nosotros no fuimos hechos para trabajar, para resolver un problema, sino para producir. Diga conmigo, producir. No estás viviendo, si tú estás trabajando en el trabajo que tengas por tu sueldo, viera cómo me da tristeza que gente tiene un trabajo que aborrece y que ya lo que le urge es que llegue el fin de semana porque no soporta su trabajo. Digo, ¿cómo vas a gastar 6, 8, 10 horas de tu día? 40, 45, 50 horas de tu semana haciendo algo que aborreces. Una de dos cosas, o cambia tu actitud acerca del trabajo, de eso vamos a ver un poco, o cámbiate de trabajo.
No, pero entonces ¿cómo lo voy a hacer? Si tú estás trabajando por un sueldo, tú no estás viviendo por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú estás trabajando por un sueldo o tienes un negocio solo por la ganancia, no eres un buen empleado, no eres un buen empresario. Lo que va a terminar sucediendo es que te vuelves un fijado. Te fijas en cuestiones de qué tanto tú das. No, pues yo llegué 15 minutos temprano y nadie me lo reconoce. Y no, pues yo me eché a cuestas este trabajo, ¿verdad? Que no me tocaba a mí. Y te vuelves fijado. Y viera qué desagradable es la gente fijada. Ah, no, eso a mí no me toca. Oiga, ¿por qué me está pidiendo tanta cosa a mí? Oiga, pues si a mí no me han dado todavía un aumento. ¿Y por qué a mí no me tocó bono? Y te vuelves en un fijado. Voltea con tu vecino y dile, no seas fijado. El problema con eso es que yo ya trabajé muchas horas, ¿verdad? Y es que a mí no me pagan tanto, yo tengo más años aquí en la empresa. El problema con eso es que tú vas a medir aquella tarea por lo que te remunera en dinero o en estatus, ¿sí? Y no la vas a medir por el llamado de Dios o el beneficio a otras personas. Interesantemente, Efesios nos dice, el que robaba a alguien aquí antes de conocer a Cristo robaba. Oh no, hermano, yo nunca, ¿verdad? Todos éramos una bola de ladrones, es la mera verdad, poquito o mucho. Al que robaba dice, ya no robe, sino trabaje con sus manos para que no le falte, ¿verdad? No dice así. Trabaje con sus manos para que pueda pagar la hipoteca. ¿No? ¿Qué dice? Trabaje con sus manos para que tenga con qué darle al que tiene necesidad. No se trabaja por un sueldo, no se trabaja para resolver un problema, se trabaja para producir. Lo que queremos es producir. Pero cuando tú estás de fijado, ¿verdad? Porque estás trabajando por ese sueldo o por ganarte ese pesito extra, entonces el resultado es que tú nunca entenderás el valor del trabajo que haces. Y quiero decirte una cosa, no existen trabajos pequeños, no existen trabajos sin importancia, ni uno solo. Antier estábamos en el seminario y nos estaban enseñando el valor eterno de lavar platos en casa. Imagínese usted. Andrea, ¿dónde andas? Andrea, ven acá. Denmele un micrófono a Andrea, por favor. Vente, Andrea. Andrea creció en esta congregación. Tiene aquí desde que tenía meses de edad, ¿sí? Así que ella no conoce. Denmele un aplauso muy fuerte a Andrea, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Andrea es la encargada de poner las letras en las pantallas para que nosotros podamos cantar canciones. Platícanos, Andrea. ¿Qué piensas tú acerca de lo que tú haces? Bueno, buenas tardes, soy Andrea Soto para los que no me conocen. Pues es un privilegio muy grande, la verdad. Al principio cuando... Estoy muy nerviosa. No te preocupes. Nomás cambiaste del lado del auditorio, pero haz de cuenta que es lo mismo que estar allá atrás. Pues cuando me invitaron a aprender a poner las letras, pues se ve así como un trabajo muy sencillo. Y pues no tiene mucho chiste hacer en sí nada más poner las letras. Y dirán ustedes, no, pues cualquiera lo puede hacer, pero detrás de eso hay mucho más. Cuando veo las letras y que las estoy poniendo y ustedes están alabando, o sea, eso es lo que más me importa cuando estoy haciendo mi trabajo. Ustedes a lo mejor no se ven los unos a los otros, pero yo los estoy viendo desde allá atrás y cuando levantan las manos y danzan y sonríen y los veo tan alegres alabando al Señor, es cuando yo digo, qué padre y qué privilegio que me están dejando hacer esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Poner las letras, no crea que es enchilame otra.
Porque tiene que saberse cada canción, tiene que saber dónde entra cada verso, cada coro, ¿verdad? Tiene que saber, tiene que estar oyendo a los músicos por si repiten algo o si se adelantan en algo, y ella ponerlo, y la tiene que poner justo antes de que empecemos a cantarla para que la gente la lea y la pueda entrar a tiempo. Y eso no es, y luego tiene que checar si faltó un acento aquí, una mayúscula allá, ¿verdad? Y acomodar todo eso. Pero lo que a mí me fascinó acerca de Andrea es que ella no estaba pensando en todos los detalles, aunque los hace muy, muy bien. Ella estaba pensando en ustedes. Ella estaba pensando que a causa de su trabajo usted tiene una libertad para alabar al Señor, usted tiene una libertad para poder participar en los cantos y dentro de su testimonio que está en el Facebook de la congregación, dice: es que esta gente pudiera estar haciendo el ridículo, bailando así en otros lados, y lo están haciendo para el Señor. Wow. Gracias, Andrea. Y cuando yo leí eso, yo dije: aquí está una persona que sí entiende su trabajo, que sí entiende los alcances de lo que está haciendo, porque no hay trabajo pequeño. Quiero que diga eso conmigo: no hay trabajo pequeño. Usted está surciendo el calcetín de su hijo, no hay trabajo pequeño. Tú estás sacando la basura porque tu mamá te lo dijo, no hay trabajo pequeño. Tú estás limpiando una ventana, no existe trabajo pequeño. Y quiero añadirle una cosa más: no existe esfuerzo desperdiciado, no existe esfuerzo, ¿qué es la palabra? Sin provecho. Aún si fracasas, aún si te sale mal, el esfuerzo, la escritura dice, no hay labor sin fruto. Toda labor tiene fruto, aun cuando no se te dio aquello que estabas haciendo. ¿Y esto por qué? Porque trabajamos, porque Dios nos diseñó para trabajar, como instrumentos de Él para gobernar la tierra. Para que, mire, Dios nos pudiera haber hecho caballos y comemos hierba y ahí muere. Pero Dios quiso que nosotros tomáramos toda la diversidad de alimentos y fuéramos creativos con ello, y se hicieran toda clase de cosas maravillosas, ¿verdad? Para deleitar el paladar. Y eso es trabajo, y eso es algo que Dios quiso que así fuera, ¿sí? Dios inventó la levadura para que no nomás comiéramos granos, sino que comiéramos pan infladito con mantequilla y mermelada de chabacano. Gloria a Dios. ¿No le dan ganas? ¿O quiere que le demos alfalfa? Porque es muy nutritiva la alfalfa, ¿sabe? Pero Dios tenía otro plan para nosotros. Y Dios quiso que nosotros tomáramos madera y piedras que se muelen y se convierten en cemento, y que nosotros hiciéramos casas. ¿Por qué no vivimos en cuevas? ¿Por qué no se simplificaría mucho la problemática económica del país? No tendríamos que construir colonias de Infonavit ni tener toda. No, nos vamos a vivir en cuevitas. Todo el mundo, 80 por cueva, ¿verdad? Cada quien agarre su rincón, pelease por el rincón que le gusta. ¿Y para qué estufas? ¿Me entiende? Es más, ¿para qué leña y fuego? Comas el trozo de vaca así a mordidas, sáquela al sol tantito y éntrele, ¿verdad? ¿Por qué no? Dios quiere que nosotros, mediante el trabajo, transformemos la materia prima que Él ha puesto en el planeta Tierra. Alguien diga gloria a Dios. Yo soy un instrumento de Dios. Ahora, así es, familia. O sea, se me hace tan increíble que una persona, vamos a decir, un chef, ¿verdad? Que estudia sus años en una escuela cara, y entonces él trabaja en un restaurante y él prepara un platillo donde él arma toda una obra de arte, porque en un restaurante caro no nada más le dan comida sabrosa, el plato es una obra de arte. Y la persona se come en 3 minutos lo que al chef le tomó 2 horas preparar. Y el chef está contento porque le gustó a su cliente. Eso es trabajo, eso es transformación, eso es gobernar la tierra, y eso es lo que Dios nos llamó a hacer. ¿Dónde está el problema? En nuestra mente. ¿Dónde está el problema? En nuestra mente. ¿Qué tenemos que cambiar? Nuestra mentalidad al respecto, ¿sí? La mente, familia, entonces no es para ser un fijado. Diga: yo no soy un fijado.
Ya me arrepentí hace 3 minutos. La mente es para pensar, es para analizar, es para entender. José era el supervisor, no era el que arreaba las ovejas, era el que arreaba a los pastores. ¿Por qué? Porque él pensaba. ¿Cuál es la diferencia entre ser un empleado, un cabo raso, y ser un empleado de confianza? El que usa el cerebro y se detiene y observa y analiza, piensa y entonces toma decisiones y se hace responsable por ellas. Y el problema que encontramos principal con el trabajo es que la gente no queremos pensar. Porque de por sí, como ya tenemos que, yo quisiera no tener que trabajar, ¿cómo voy a pensar inteligentemente acerca de algo que desprecio? Este trabajo de muerte, este trabajo, inclusive lo hacemos a veces en nombre del Señor. No, es que yo lo que quisiera es servir a Dios, pero aquí tengo que estar este trabajo. Así que no piensa de su trabajo, nomás lo cumple. La mente fue hecha para razonar la cosa, entender el porqué de las cosas. Hice una listita aquí muy importante de que nosotros necesitamos entender que el qué nunca será tan importante como el por qué. Nomás dígame qué hago. No, usted no me sigue. Si usted quiere que yo le diga qué hacer, yo le pago el mínimo. Y si puedo, menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no me está haciendo nada. Pero es que yo trabajo 8 horas, sí, pero es que usted ni siquiera entiende cómo lo hacemos, ni mucho menos por qué lo hacemos. Entonces usted no vale más que el mínimo. Quiere valer más que el mínimo, tiene que preguntar ¿cómo? A mucha gente que nos lanzamos a hacer y órale, éntrale como el borras, sin haberle volteado a preguntar al jefe o al capataz cómo se hace esto. Pero más aún que el cómo, ¿por qué se hace esto? ¿Cuál es la razón que nosotros invertimos este tiempo? ¿Nunca se ha preguntado por qué trabajan los maestros de niños como trabajan toda la semana para educar a sus hijos ahorita? ¿Usted cree que es nada más para que ellos no den lata aquí, para que usted pueda oír la predicación a gusto, sin que nadie lo moleste? ¿Usted cree que invertimos la vida de, qué son, 20, 30 maestros todas las semanas y el material y todo lo que ellos gastan de su dinero para que nuestros niños estén en paz? Mejor compro un medio litro de Dimetap pediátrico, le ataco una cucharada a cada uno de sus niños y nosotros tenemos nuestra predicación y todo el mundo requete padre, ¿verdad? ¿Se ha preguntado por qué hacemos eso? ¿Se ha preguntado por qué invertimos en tener estos salones de niños? ¿Se ha preguntado por qué escogimos a esos maestros y no a otros? ¿Se ha preguntado por qué nos hemos parado de cabeza para hacer un par de escuelas para educar chamacos? O sea, si usted no pregunta por qué, usted no está pensando. Y si usted no piensa, mínimo. Voltea con su vecino y dígale, el mínimo, mi vida. Y no dice yo gano más del mínimo, sí, pero Dios te lo reduce para que no puedas gastar más que el mínimo. Así que da lo mismo. Si no piensas. Pero si piensas, empiezas a preguntar el cómo y luego empiezas a preguntar el por qué y te das cuenta del por qué se hacen las cosas y tú ya eres parte de aquello. Tú ya estás adentro de la visión de aquello. Tú estás fluyendo ya no como alguien, un mandadero, tú ya estás fluyendo como un colaborador. La primera manera o el primer punto de pensar empieza con la oreja. Diga conmigo, pensar empieza con las orejas. Porque uno escucha. Ahora, todos sabemos escuchar porque de niños lo hicimos mucho. Yo ahorita tengo 2 nietecitos chiquitos y todo lo que uno haga ellos están atentos porque ellos quieren aprender a caminar, quieren aprender a decir palabras y quieren aprender a cómo lograr que los abuelos hagamos todo lo que ellos quieren, pero siempre están atentos a nosotros. Yo entro a mi casa y mis nietos inmediatamente voltean porque ya llegó y ellos están atentos. Si usted deja de oír, entonces usted no va a pensar. Interesantemente, la palabra bíblica para desobediencia, la puede buscar después usted en 2 Corintios 10, la palabra literalmente significa un mal oír, oyó mal. ¿Viera cuántas veces se da una instrucción y nadie lo oye? Oye, necesito esto y esto y luego me traen otra cosa.
Oye, por favor, a tal y cual hora hace esto. Y hace otra cosa que no le pedí. Porque no oyó. Porque oímos a través de los canales que nosotros ya hemos establecido. Y lo que quiero oír. Y por eso Jesús era tan fuerte con los judíos, porque ellos ya tenían marcado lo que ellos pensaban acerca de Dios y acerca de la vida, y entonces no podían oír nada afuera de esa rendijita que ellos ya tenían establecida. Y Jesús vino y les dijo: no, no es como ustedes piensan, no es como ustedes creen. Oye, oímos entonces y empezamos nosotros a pensar. Una parte muy importante para poder oír es callarse. Ahora, si yo estoy callado, su boca, ¿y qué tal su mente? ¿Está escuchando su mente? Porque hay veces nosotros estamos callados, pero adentro y no oímos nada de lo que nos dijeron. La mente es muy rápida. Y usted puede estar oyendo a su mujer, pero está pensando en otra cosa, ¿verdad? O viceversa, y no oyó. El resultado de ello es que no desarrolló una capacidad para entender las cosas. Así que nosotros queremos oír para luego entonces pensar y así llegar a entender, y entonces cambia la manera en que nosotros trabajamos. Ahora, quiero ir un poco más con el caso de José y de toda su manera de pensar, pero me gustaría darle unos tips acerca de cómo pensamos, porque de hecho le puse como título a la enseñanza de hoy: la fe trabaja, y entre paréntesis, y piensa. La fe trabaja y piensa. La gente tiene una idea de que fe es una cosa que se siente. No, fe es una cosa que se oye. La oyes, la captas y entonces crees. Sin pensar no puedes tener fe. Sin prestarle atención a las cosas que oyes no puedes tener fe. Si tú piensas que fe es porque alguien se para aquí, se avienta una prédica y todos nos emocionamos y eso es fe, eso no es fe, eso es emoción. Y eso te durará más o menos hasta el siguiente problema. Y tan pronto que llegue el siguiente problema, se te acabó la fe. Fe viene porque uno oye, uno capta, uno escucha, y entonces hay fe. Les dije que uno de los peligros principales es que no puedes darte el lujo de creer que tu perspectiva de Dios es la correcta, que tú ya sabes cómo es Dios. La semana pasada vimos el caso de los 3 siervos a los cuales su amo les dio dinero y les dijo: trabájenlo. Hay mucho que aprender de esa parábola, pero solamente quiero enfocar en una. Este hombre, el tercero, porque se les dio 5 y 2 y un talento, que es un montón de dinero. Un talento literalmente son millones y millones de pesos, era una cantidad exagerada. Así que a todo mundo se le dio mucho. Y los primeros 2 inmediatamente se ponen a trabajar, invierten el dinero, se arriesgan, trabajan duro y multiplican aquello. Quiero que entiendas una cosa: Dios exige fruto. Lo voy a repetir: Dios exige fruto. ¿Se acuerdan de la higuera? ¿Qué le pasó a la higuera que no tenía fruto? ¿Qué hizo Jesús con ella? No quiero que me lo diga fuerte porque no nos gustan las cosas que suenan fuertes. ¿Qué hizo Jesús con la higuera que no tenía fruto? La maldijo. La maldijo. Si mi vida no da fruto, yo estoy en graves aprietos. Todas las parábolas donde Jesús le pidió cuentas a la gente, en todas esperaba una multiplicación. En todas esperaba que yo hubiera tomado lo que se me dio y hubiera hecho más con ello. Y muchos estamos conformes con nada más mantenernos a flote, ¿verdad? No, pues aquí estoy. No, yo sigo leyendo la Biblia, yo sigo yendo a la iglesia, ¿verdad? Yo sigo aquí participando un poquito. ¿Y el fruto? ¿Y el resultado? No, pues yo ahí tengo mi trabajo. Ya tengo 52 años en mi trabajo, en mi mismo puesto, ¿verdad? Yo he sido fiel, gloria a Dios, yo he sido fiel. ¿Y el fruto? ¿Y el crecimiento? ¿Y los resultados? No, pues yo ahí he sostenido el punto, pastor. Yo no he dejado caer el punto. ¿Y dónde está la multiplicación?
A todos sus discípulos el Señor le estaba exigiendo. Es más, les dijo: yo los escogí a ustedes para que vayan y den fruto. Primer mandamiento que Dios dio a la raza humana: fructifiquen y multiplíquense. Dios exige multiplicación. Y entre más pronto todos lo entendemos, entonces podemos irnos al siguiente punto, que era: este siervo tenía una perspectiva equivocada acerca de su amo. Él dijo: es que tú eres muy severo, es que contigo no se puede, es que tú eres muy duro. ¿Sí? Qué raro, porque cuando tú lees la parábola, eso no es lo que tú ves en el trato del amo con sus siervos, ¿verdad? Llega uno de los siervos y le dice: bien hecho, buen siervo y fiel, lo felicita. Y luego le dice: entra en el gozo de tu Señor. ¿Eso te parece un hombre severo y exigente, o te parece alguien que es bastante buena onda? Y luego lo hizo con el que solamente había multiplicado 2 talentos. Era menos de la mitad del otro, y le dice exactamente las mismas palabras: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es más, no solamente bien hecho, te voy a dar más. Fuiste fiel sobre poco, te voy a aumentar lo que ahora vas a manejar. Ven y alégrate conmigo. Y entra a la fiesta. Y entra este otro y dice: es que tú eres muy severo, es que tú eres muy exigente, es que tú siembras donde no, tú cosechas donde no sembraste, y cosas por el estilo. Y mi pregunta para ti es: ¿de dónde sacaste semejante idea? ¿Quién te dijo eso? ¿En qué momento tú te tragaste esa mentira? No, es que la vida es muy dura. No, pues no lo dice uno, pero los hechos de uno. El hecho de que nunca te avientes, el hecho de que nunca te lances a nada, el hecho de que nunca te inviertas en algo. Tú estás diciendo: es que la vida es muy severa, es que Dios no recompensa, es que Dios es muy escaso con sus dones, es que sabrá Dios si Dios te respalda. Puede que sí, puede que no. Dime una cosa: ¿en qué Biblia leíste eso? ¿En qué Biblia tú descubriste que Dios es tacaño? ¿En qué parte, en qué libro de estos 66 libros tú captaste de que Dios está con el garrote esperando a que cometas un error para darte? Dime en qué parte de la Biblia leíste eso. Por eso se necesita un dramático cambio en nuestra mentalidad, porque tenemos ideas acerca de Dios que no son ciertas, familia. Yo quiero decirte una cosa, y estoy hablando ni siquiera como cristiano. Tú te lanzas a algo, Dios te va a respaldar. A menos que sea algo que le hace daño a la gente, tú te lanzas a cualquier trabajo y lo trabajas, y Dios te va a respaldar. Y no tienes que ser cristiano. Tú simplemente tomas 2 o 3 de los principios más básicos de Dios: un poquito de orden, un buen trabajo, tantito de pensarle, y te va a ir muy bien y te vas a hacer rico. Entonces, ¿por qué no me ha pasado a mí? Porque tú tienes metido en la cabeza de que Dios es tacaño, y por eso no te lanzas a nada. Y le queremos, igual que ese hombre, echar la culpa a la vida, a Dios, al cielo, al gobierno, a cualquier otra cosa, y decir: yo no me puedo lanzar porque ustedes me lo impiden. Pero era mentira. Yo estoy seguro que si se hubiera lanzado y hubiera fracasado, le hubiera ido menos mal que habiendo hecho lo que hizo. Porque por lo menos hubiera hecho el intento. El Dios del universo. Mire, le quiero recomendar una cosa. Y vaya que le voy a decir una cosa que no va en lo humano conmigo. Deje de ver películas de ciencia ficción, porque en todas nos enseñan que el universo es malo. Y si hay alguna cosa que le puedo decir con ciencia cierta, es que el universo que Dios hizo es bueno en gran manera. Y definitivamente no vea películas de terror, porque le presentan la misma idea: la creación es mala, y no es cierto. La creación es buena, buena en gran manera. Empezamos a darnos cuenta: entonces Dios está a favor nuestro. Dios está a favor de la gente que anda allá en la calle que no sigue a Cristo, ¿sí o no? No me lo dijo con mucha convicción. Dios está a favor de esa gente al otro lado del río, que vive y que hace su vida y que nada que ver con Cristo ni con la Biblia. Dios está a favor de ellos. Y Dios estará a favor suyo. Aquí usted, vida abundante, hijo de Dios, Biblia en mano, Dios estará a favor suyo.
Entonces, ¿por qué no nos lanzamos a nada? ¿Por qué nos conformamos y nos conformamos y nos conformamos? Encontramos razones y explicaciones. Porque acuérdense que el que siempre da explicaciones nunca da resultados. Porque el problema es que nosotros pensamos, sí decimos las palabras correctas, pero en el fondo de nuestro corazón pensamos, Dios no es digno de confianza. Yo no puedo confiar en Dios. Sabrá Dios cómo me va a ir. Entonces no me la mejor a lo seguro. Y la gente que se va a lo seguro siempre pierde, familia. Repito, la gente que se va a lo seguro siempre pierde. Usted se va a lo seguro, nada más es cuestión de tiempo y usted va a fracasar. Usted se lanza y nada más es cuestión de tiempo y usted va a triunfar. Y si fracaso, levántese y vuelvo a hacer. Porque en ese fracaso aprendió un montón de cosas, ¿no es cierto? Aprendió cómo no hacerlo. Ahora, un poquito corto de tiempo, pero quiero leerle un par de otras cosas. Me gusta esto que escuché ayer. Dice, escúchelo, pero tiene que escucharlo con cuidado, porque esto, bueno, es una pedradota, pero es una que sana. Es como una píldora grandota, ¿verdad? Se la toma y nos va a ayudar. Sí, escucha esto. Dice, exageramos lo que pudiéramos haber hecho con la oportunidad que no se nos ha dado y subestimamos lo que podemos hacer con la oportunidad que sí se nos ha dado. Se lo repito. Está bueno, ¿verdad? Sí. Exageramos lo que pudiéramos haber hecho con la oportunidad que no se nos... Es que si yo hubiera nacido en una familia con dinero y yo hubiera estudiado en una universidad, entonces mi vida sería otra. No es cierto. No es cierto. Si hubiera gastado la lana de su papá, hubiera ido a una universidad y luego a otra y luego a otra y hubiera salido sin graduarse y estaría igual de fregado que está ahorita. Exageramos lo que pudiéramos haber hecho con las oportunidades que no se nos dieron y subestimamos lo que podemos hacer con las oportunidades que sí se nos han dado. ¿Tiene usted ahorita una oportunidad delante de usted? Ay, pues no sé, ¿tiene usted casa? Pues sí, hermano, rentada, ¿verdad? ¿Tiene banqueta? Sí, y no puede usted vender chicharrines. Ay, pues no sé, me da vergüenza. Bueno, entonces no es problema de que no haya oportunidad. Ahí tiene 8 metros de banqueta. Puede vender $500,000 de chicharrines al día. No sé, es que a lo mejor no es lo que Dios quiere para mí. A ver, dígaselo a su vecino así en plan espiritual hoy, de verdad. Es que a lo mejor no es lo que Dios quiere para mí. Pues mi Biblia dice que si usted no vende chicharrines, no va a comer. Así que póngase a vender chicharrines o algo. Haga tortas, chamoy, lo que guste, ¿verdad? Ponga un letrero, surso calcetines, lo que sea. El problema, repito, es que nosotros tenemos una idea acerca de Dios y aquí podemos cantar y decir gloria a Dios, pero lo que hago con mi vida productiva es la que demuestra lo que de veras creo acerca de Dios. Voy a repetir eso. Aquí cantamos y decimos muchas cosas y no digo que seamos falsos, pero lo que hacemos con nuestra vida productiva es lo que demuestra lo que de veras creemos acerca del Señor. Y José era muy productivo. No me quiero meter en toda la historia. Lo venden de esclavo, termina en casa de Potifar. Él es hebreo. Los hebreos eran abominación a los egipcios. ¿Por qué? Porque eran pastores y los pastores apestan a rayos, ¿sí? Y los egipcios no se dignaban ni tocar a un hebreo, mucho menos sentarse a la mesa con él. Eso lo vemos a través de toda la historia. Y este muchacho, la Biblia nos dice en el capítulo 39 de Génesis: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Él no hablaba egipcio. Yo imagino que le tocaron algunas tundas, no porque fuera mal trabajador, sino porque no entendía. Y que a golpes lo hicieron aprender el idioma.
Pero Dios estaba con José. Diga conmigo, Dios estaba con José. Esa es la parte que importa. No importa si eres esclavo, no importa si eres hijo natural, no tuviste papá, no importa si has vivido en la miseria y todas las generaciones antes de ti, Dios estaba con José. No importa si tú tienes el peor trabajo del planeta, Dios estaba con José. ¿Puede usted decir, Dios está conmigo? Ahora, el asunto de Dios está conmigo es que se nota. Voltea con su vecino y dígale, se nos tiene que notar. ¿Sí? Porque ahí no es que Diosito está conmigo, Diosito está conmigo. ¿En qué se nota? Es que Dios a mí me hace muchos milagros. ¿Nunca ha oído el espíritu de señora parralense decir eso? Le sale a boca, es que Dios a mí me hace muchos milagros. No importa la religión, usted puede ser budista. Dios me hace muchos milagros a mí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque Dios es muy buena onda. Pero ¿dónde se ve que Dios estaba con él? Bueno, aquí dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. ¿Qué fue? ¿Usted es persona próspera? Ay, pues es que usted sabe la crisis y el gobierno, ¿verdad? Pues no sé, el gobernador no me ha querido dar un puesto, esa ya se le acabó y ya va de salir el hombre. Yo he visto a gente atropellarse para, licenciado Duarte, ¿verdad? Señor gobernador. Jehová estaba con José y fue varón, ¿qué? ¿Será importante que uno prospere? No me lo están diciendo, mire, Tita me lo dijo con mucha injundia, ¿verdad? Sí, absolutamente. Pero yo no lo oí muy bien del resto. ¿Será importante que uno prospere? Sí, Señor. Y en todo. Porque prosperar es dar fruto y dar fruto es prosperar. Y Dios quiere que uno prospere en... Así lo dice tercera de Juan 2. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces mi pregunta es, ¿usted es una persona próspera? Mire, lo bueno es que somos honestos, ¿verdad? Porque sabemos que no. Ya me la puedes esconder, ¿sí? Ya vi. El asunto es que nosotros no necesitamos quedarnos en ese sí, porque si José, que era un esclavo hebreo vendido por sus hermanos que lo aborrecían, oye, que 10 hermanos te odien tanto que el mejor de ellos te vende, porque los demás lo querían matar. O sea, el mejorcito de ellos, que fue Judá, dijo, no hay que matarlo porque a final de cuentas es pariente, ¿verdad? Vamos a venderlo de esclavo. Mejor, en vez de que sufra 2 minutos, que sufra 50 años. Con hermanos así, ¿verdad? Uno lo que quiere es ser huérfano, ¿me entiende? Y José nunca se amargó. ¿Sabe por qué? Escuche esto. Esto le voy a leer del Salmo 105 y quiero que nada más lo oiga, después usted lo busca. Salmo 105, versículos 18 en adelante. Dice, Dios envió un varón delante de ellos, de su pueblo, a José, que fue vendido como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, es decir, con corchetes, con cadenas. En cárcel fue puesta su persona. Dice, Dios envió varón delante de ellos. Y José lo entendió. Yo no sé si lo entendió en el momento que iba con los ismaelitas, pero él llegó a entenderlo, porque uno lee al final de la historia y él le repite a sus hermanos una y otra vez, es que Dios me envió delante de ustedes para preservación de vida. Es que ustedes no me enviaron. Yo sé que ustedes fueron unos gachos, ¿verdad? Pero fue Dios el que me envió. Y cuando muere Jacob y ellos están, ahora sí no se va a desquitar con nosotros, él se suelta llorando y dice, ¿todavía no entienden? Es que Dios me envió. Yo no vine como esclavo porque ustedes me vendieron. Dios me envió para salvarles la vida. ¿Tú entiendes que Dios te envió al lugar y al trabajo donde tú estás? ¿Tú entiendes que Dios te puso ahí para que des mucho fruto?
Tú entiendes que tú estás ahí para tener una influencia formidable sobre todo lo que te rodea. No solamente en que tú cuentes tu testimonio, sino que tu trabajo afecte las cosas que suceden a tu alrededor. ¿Tú captas eso? El día que lo captas, cambia toda tu manera de trabajar. ¿Por qué? Porque ahora estás operando en fe. Porque es la fe la que trabaja, ninguna otra. La amargura no trabaja, el reclamo no trabaja, ¿sí? La autolástima no trabaja, solo la fe trabaja. Diga conmigo, la fe trabaja. Y si uno no trabaja es porque no tiene fe. Y me diga lo que quiere y que la carabina de Ambrosia y cáigase aquí, ruede en el suelo y diga que es el Espíritu Santo. Pero si usted no trabaja, usted no tiene fe. Pero si usted tiene fe, a trabajar. Volteas con su vecino y dígale, ¿tienes fe? No, pero dígale con ganas, dígale, ¿tienes fe? A trabajar. La fe trabaja y piensa. Ya casi termino, familia. Aunque no me caería mal que estuviéramos aquí otras 3 horas, ¿verdad? Porque necesitamos una revolución, iglesia, ¿o no? Me he dado cuenta que papás aquí de veras han agarrado esto en serio, ¿sí? No voy a contar nombres ni nada, pero he oído unos testimonios de que no, mi papá ha tomado esto muy en serio y ya nos puso a trabajar a todos en la casa. Gloria a Dios. Papás, dele duro. Dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Dios lo probó. Él tenía un dicho de Dios en su mente. Él tenía una palabra de Dios en su corazón. Y yo te quiero preguntar esto. ¿Tú tienes una palabra de Dios acerca de tu trabajo? ¿Tú tienes una palabra de Dios acerca de aquello en lo que tú inviertes 10 horas diarias? Porque podemos decir, sí, Dios, y voy a trabajar bien, pero él tenía una palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y él tenía una palabra de Dios. Dios le había dicho, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello. Y él se aferró a aquella palabra. ¿Tú tienes una palabra acerca del trabajo que estás haciendo o lo estás haciendo en automático? Porque si tú no tienes una conexión entre tu trabajo y el Señor, entonces no estás trabajando para Dios, aunque trabajes mucho. ¿Oras acerca de tu trabajo? O sea, metes a Dios en tu trabajo, no nada más ay, Señor, bendíceme. No. Eso lo puede hacer cualquier pelado. Yo estoy hablando de decirle, mira, Señor, aquí tenemos nosotros este tipo de engranes y aquí tenemos este tipo de transmisiones y necesitamos hacer que estas funcionen. ¿Cómo le voy a hacer, Señor? ¿Cómo hago que este engrano? ¿Qué libro leo? ¿O con qué persona puedo hablar? O tú muéstrame, Señor, cómo esto puede funcionar. ¿Está Dios en tu labor? Porque si la única forma en que tú metes a Dios en tu trabajo es porque tú traes el diezmo, pues qué bueno que lo haces, pero Dios está pensando en mucho más. Leímos en el seminario o escuchamos acerca de un ex esclavo, diga conmigo ex esclavo, de color de Estados Unidos, se llamaba George Washington Carver, y él dedicó su vida a descubrir los usos de 3 productos, nada más 3. No se desparramó en 45 actividades, 3: el cacahuate, el camote y la soya. Del cacahuate él sacó más de 300 usos, 300 inventos del cacahuate. Revolucionó la cultura del sur de la agricultura del sur de Estados Unidos. Del camote más de 100 usos. Y él fue el primero que inventó plástico. Lo hizo con aceite de soya. Le sacó jugo a aquello. Le preguntaba a Dios, ¿qué hago con este cacahuate para que sea útil? Para que le sirva a la gente que necesita cultivarlo, porque es lo único que la tierra puede sostener. Y salvó el sur de Estados Unidos porque le preguntaba a Dios acerca de su trabajo. Y
Instituto de las Américas nació porque Tita le dijo: Señor, ¿cómo le enseño a esta niña? La que está sentada a su lado, que ya está grandota. ¿Cómo aprende un niño? ¿Cómo me conecto con esta niña? Tita sabía manejar hombres, a traerlos casi a chicotazo, ¿verdad? Pero tenías, ¿cuántos empleados tenías, Bertalicia? 33 empleados, ¿sí? O sea, no hay hombre más valiente en este planeta que yo. Usted se casa ahí con una florecita que se hace como que, ay, mi vida, es una fiera por dentro, pero finge, yo me casé con alguien con carácter, gloria a Dios, ¿sí? Pero cuando tenía esta niña de 1 año y medio, no sabía qué hacer con ella. Dijo: ¿qué hago con esta niña? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo la enseño? ¿Cómo la entreno? Y de ahí nació Instituto de las Américas. Si Dios no es la fuente y centro de todos los aspectos de tu vida, entonces esto simplemente es otra forma de taparle el ojo al macho. Decir gloria a Dios, pero la realidad es otra. Y nadie queremos eso. Porque cuando Cristo nos llama a ser sus discípulos, no nos llama a ser sus discípulos el domingo, levantar las manos, oír una predicación, irnos y decir me gustó, no me gustó. Nos llama a seguirlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el trabajo, en la calle, en el súper, en la familia, en todos los aspectos de la vida. Y para eso uno necesita recibir a Cristo, verdaderamente recibirlo. No nada más unirse a una religión, verdaderamente recibir a Jesús. Entonces quiero pedirle a todos, si me acompañan un momentito, a inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos, 1 minuto. Y a que tú y yo nos preguntemos si Cristo es el Señor realmente de toda mi vida. Si yo soy un seguidor de Cristo en todas las cosas. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, nunca le has dicho: Jesús, aquí está mi vida, me entrego a ti. Nunca le has dicho: te abro mi corazón, te recibo, sálvame, Señor. Entonces ahí donde estás, levántame tu mano, indícamelo. Y yo quiero orar contigo para que hoy tú y Cristo lleguen a habitar juntos. Nunca has entregado tu corazón a Jesús. Nunca has rendido tu vida a Cristo. Padre, quiero pedirte por estos hombres y mujeres que estamos reunidos aquí. Queremos ver tu reino, queremos caminar contigo como tú eres. Necesitamos un cambio dramático, completo de pensamiento acerca de la vida. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a completamente renovar nuestra manera de pensar acerca de esto, lo más importante en nuestro día, el trabajo. Ayúdanos a trabajar, Señor, no pensando en el sueldo, no pensando si se me da lo que yo valgo, lo que yo merezco, sino pensando en cómo producir. Porque a final de cuentas trabajo para ti, Señor, no para el patrón. Y si soy dueño del negocio, yo tengo patrón. Tú eres mi patrón. Te pido, Señor, que revoluciones nuestros corazones para que toda nuestra vida, no nada más la actividad de iglesia, sino toda nuestra vida sea un reflejo
de tu obra y de tus propósitos en la tierra. Así, con tus ojos cerrados, si tú te das cuenta que tú necesitas que Cristo llegue a gobernar en lo que tú llamabas trabajo, si tú te das cuenta que Jesús no ha sido el que dirige tu camino en cuanto a cómo tú trabajas y quieres hacerlo ahora, voy a pedirte que te pongas de pie conmigo y vamos a orar. Rápidamente, ahí donde te encuentras, ponte de pie, vamos a orar. Si estás trabajando a tu manera, si estás trabajando en tu tiempo, con tus ideas, bajo tus condiciones, con tus propósitos y tus metas, pero ahora quieres trabajar para el Señor, ponte de pie conmigo. Señor Jesús, quiero que ores conmigo en voz alta y le digas: Señor Jesús, todo yo te pertenezco a ti. Cada día, cada hora, cada habilidad, todo yo te pertenezco. Y tú me has escogido para trabajar a través de mí y hacer que este planeta produzca. Hacer, Señor, toda clase de cosas buenas con lo que tú nos has dado, Señor. Quiero que le digas en voz fuerte: yo consagro mi trabajo a ti, Señor. Todo lo que hago en cualquier área de la vida, hacerlo para ti, para tu gloria, bajo tu dirección, pensando, entendiendo, oyéndote, para que mi trabajo sea realmente tu trabajo a través de mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.